ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lo decíamos hace un ratito con Benjamín Quinteros que hay historias que a veces nos han marcado y nos han preocupado y de pronto rasgamos vestiduras a propósito del concepto también que estábamos usando con el tema de los adultos mayores, de cómo están solos, de cómo están endeudados, cómo tienen pocas pensiones, gastan tanto en medicamentos, pero después con el paso del tiempo se nos pasa un poquito rápido la situación y resulta que hay una encuesta que se dio a conocer en los días previos a la Navidad, que daba cuenta que un 22% de las personas grandes iban a pasar solos la fiesta de fin de año. Obviamente no estamos hablando de voluntad, probablemente muchos de ellos quisieran estar rodeados de familia o al menos acompañados. Queremos hacernos cargo de este tema porque la soledad en la gente grande es algo que no solo está presente en esta fiesta, sino que en el año completo. Nos acompaña la psicóloga coordinadora de la Asociación Chilena de Seguridad Salud, Eileen Green. ¿Cómo estás, Eileen? Bienvenida. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por poder estar acá y también tocando un tema que se habla poco en estas fiestas, ¿cierto? Como el dolor, el sufrimiento, la soledad. Así que... Sí, porque además después de la pandemia como que habíamos asumido que sí, teníamos que hacernos cargo de la gente grande porque la pasaba mal, porque estaba sola, muchos tuvieron que moverlos de una casa a otra para que estuvieran acompañados, pero se nos pasó rápido el efecto y dejamos de nuevo invisibilizado el sector. Son fechas complejas, ¿cierto? Y como tú bien dijiste justo al inicio, finalmente cuando llegamos a niveles de soledad a este punto es porque ya no hemos sentido también antes durante el año, ¿cierto? Entonces es un sentimiento que en muchas personas adultos mayores permanece y que a veces es difícil también comunicarlo. Para las personas que están a su alrededor quizás tampoco lo visualizan o cada uno está como preocupado en lo suyo, entonces desde ahí se va dejando de lado, ¿cierto? Como la vejez y esta vejez que también es muy solitaria o se abandona, ¿cierto? Se deja de un costado y no se avanza quizás en pensar cómo lo podría estar pasando esta persona. Claro, porque hablamos de momentos de soledad que no son soledades voluntarias, porque hay gente que también prefiere y qué sé yo. Pero además, con todo lo que significan los ritos, ¿no? ¿Cómo lo conectamos a partir de ahí de que no es un día cualquiera? Hay un rito cultural, un entorno, además, de toda la vida, que significa que es como una especie de festividad. Y si uno no está dentro del rango de la festividad, es como que estuviera totalmente al margen y ajeno, claro, ¿no? Algo malo está pasando, ¿cierto? Claro. Estas fechas también son harto de hacer balances, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estuvo mi año? Si me estoy sintiendo solo ahora, entonces quizás pasé harto tiempo solo también en este periodo. Y a veces también se tienen expectativas sociales sobre estas fechas, ¿cierto? Como tú bien dices, es pasarla bien, ¿cierto? Disfrutar, estar contentos, compartir con la familia, con los amigos. Y cuando esas cosas no están, por distintas razones que pueden ser a veces sociales, pueden ser conflictos familiares también, o no tener redes de apoyo, entonces se vive de una forma muy desesperanzadora. Y en estas fechas, sobre todo, esa desesperanza hace de que entren las personas en un loop de, oye, quizás entonces estoy solo, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me vinculo con los otros sabiendo de que el relacionarse es un factor muy importante al momento de tener bienestar tanto físico como mental, ¿cierto? La relación con los otros. Bueno, y ahí pasa que con la relación precisamente con las personas grandes, también muchas veces somos nosotros los culpables de esa soledad, porque nosotros hablamos harto el tema, traemos adultos mayores a hablar de distintas cosas. Siempre me acuerdo de una persona en particular, no lo voy a mencionar por si no se acuerdan, pero que él dijo que a veces se sentía solo estando en su casa porque estaba con la familia y como que lo anulaban. Él iba a dar una opinión y no, si no es así, no, estáis hablando mal. Y entonces eso mismo hace que las personas empiecen a estar más calladas, empiecen a quedarse en su pieza, empiecen a no participar de ciertas instancias porque uno los anula pensando en que como los niños muy pequeños no son sujetos de derecho, la gente grande tampoco es sujeto de derecho ya porque o se le están olvidando las cosas o ya no era tu época, esos eran otros años, no seas viejo. O sea, es terrible. Sí, y ahí, ¿cierto? Pasa esto de que
que nosotros decimos mucho los psicólogos, de que uno puede sentirse solo incluso estando en compañía, ¿verdad? Entonces esta sensación es bien ambigua porque estoy con gente a mi alrededor, pero quizás esta gente me trata de una forma en donde yo no me siento escuchado, validado, reconocido, y eso finalmente nuestros comportamientos van a ir a pensar y decir, ok, si yo hago esto una vez y me pasa esto, yo quizás me retraigo, ¿cierto? Entonces ya no lo intento de nuevo. Y hay un fenómeno de más de desesperanza aprendida. Entonces después las personas pueden, por ejemplo, en ese escenario, dejar de hablar, dejar de comunicar. Y ahí tenemos todos una labor de alrededor, ¿cierto? De poder darle voz a esas personas que de repente empezamos a ningunear también, ¿cierto? A pensar de que no, ya está mucho más senil quizás. Entonces estos comentarios que son también bien perjudiciales para cómo el adulto mayor se ve y se percibe a sí mismo. Si finalmente ser un humano en la sociedad implica estar en relación con los otros. Es natural y es parte de quienes somos como humanos. No, y a veces somos bien miserables, voy a seguir usando esa palabra, como humanos, porque precisamente, y lo sabemos, no nos gusta mirarnos al espejo y siempre nos encontramos fantásticos y todo, pero nosotros los distintos programas que hacemos acá vamos conociendo diferentes realidades y muchas veces estas personas, mirando la cifra, ¿no? De que la gente grande en un 59% dice que vive sola, los dejamos súper abandonados. Pero anda a esperar que esa persona que vive sola, que tenga casa propia, se vaya a morir, porque aparecen todos, po. Y efectivamente es una pelea y o sea, nosotros hacemos un programa de consultas con abogados y a veces cuando hablamos del tema de herencia nos llegan muchas preguntas de gente que se quiere hacer la repartición y la persona todavía no se ha muerto. Sí, desde ahí el punto de la salud mental entonces es relevante cómo me relaciono entonces con estas personas, ¿cierto? Durante están con nosotros, si es que yo tengo que pensar entonces, oye, he hablado con mi abuelo, ¿cierto? Con mi papá, con mi mamá, con mis tíos, he ido a tener estas interacciones y eso interesarse, perdón que te interrumpa, interesarse en estas interacciones, no que sea como yo ir a darle instrucciones, tómate el remedio, cómete la comida, ya nos vemos después. Claro. Y es este enfoque también de derechos, ¿cierto? De verlos como una persona más, ¿cierto? Así como trataríamos a cualquier otro adulto en la sociedad, porque pensamos muchas veces de que los adultos mayores son de otra categoría, ¿cierto? Hay que tratarlos distintos. Y eso yo creo que le hace harto mal a este enfoque de derechos y de verlos como adultos también, de que debe ser súper difícil avanzar en la edad, ¿verdad? Y sentir de que todo lo que has ido construyendo después se va un poco deteriorando. Entonces el sentirse solo, si bien es un sentimiento, la soledad que es esperable en ciertos contextos y también es natural sentirla y es válida, sí, cuando eso se va cronificando, entonces me voy saliendo de la sociedad, ¿cierto? Ya no estoy inserta. Y esa soledad muchas veces pasa invisibilizada porque el mundo sigue, pero yo estoy ahí en mi hogar, ¿cierto? Haciendo mis cosas sin quizás tener tanto contacto con los otros. Estaba mientras te escuchaba, ¿no? Pensando tiene esta fecha, ¿no? Un componente muy significativo por todo lo que ya hemos comentado, pero esta relación con los mayores, ya sea su construcción de esta relación o el alejamiento, no es algo que tampoco se produce de un momento a otro. Es decir, son procesos, ¿no? No está bien, quizás la fecha sirve para volver a vincularse y de algo que sirva este tipo de fechas para volver a vincularse, pero después ojalá mantener eso, ¿no? No convertirlo solamente en el Año Nuevo o en el cumpleaños, que son faros y ritos que ayudan harto, pero está todo el resto del año. Pues. Claro, y sirve para quizás reconectar, ¿cierto? Reconectar con un propósito. O sea, sirve la excusa también de celebrar Navidad, celebrar Año Nuevo, que las fiestas patrias y los cumpleaños, pero finalmente pensemos cuando nosotros nos hemos sentido solos y eso de repente necesitamos a veces una llamada, incluso no tiene que ser una visita programada con tiempo, a veces es una buena conversación, a veces es ir a visitar de pronto, saber cómo está, qué necesita, cómo lo podemos ayudar, si es que necesita algo o en realidad solamente necesita una compañía, pero es un trabajo constante como lo haría cualquier persona para cuidar un vínculo, ¿cierto? Un vínculo de pareja, en general, ¿cierto? Claro. Que es encontrarse. Finalmente. Bueno, de acuerdo a esta encuesta, en todo caso también no tantas personas viven en pareja porque se van quedando solitos también. Pues hay personas que van enviudando y que ahí mucho pasa que algunos duran muy poquito después de que enviudan porque están tan acostumbrados a vivir con su pareja que es una parte esencial de sus vidas, ¿no? Y solo un 9% dice que viven con sus parejas. Y a propósito de considerar esto, como decía Cristian, una fecha importante, pese a que todo el año también lo tenemos y necesitamos esa relación, un 26% dice
que no considera estas fechas felices. O sea, qué triste que se supone que son las fechas más felices del año, que es un día especial. Si no encuentran estas fechas felices, la pregunta es ¿qué pasa el resto del año? Claro. Sí, es que se va también normalizando este sentimiento muchas veces de aislamiento, de soledad. Entonces esta fecha pareciera ser que es un día más, ¿cierto? Y en este día más sí, quizás me puedo hacer algo, pero si soy solo yo en la casa, entonces tengo que alimentarme de la misma manera que lo hago todos los días, tengo que quizás hacer el aseo, ir a comprar las cosas, mis medicamentos, entonces pasa un poco más desapercibido, ¿cierto? Un tipo de recomendación que podría hacer sería justamente hacer un plan quizás un poco más armado para esta fecha en particular, quizás algo más rico, ¿cierto? Una comida distinta, porque sí estas fechas son de harta reflexión, ¿cierto? De cómo yo quizás he vivido este año y también cómo yo quiero vivir el próximo. Entonces, eso sirve harto también para que podamos nosotros tener alguna noción de, ok, estoy en una posición que me acomoda, ¿cierto? Que quizás necesito volver a tomar vínculo con personas que quizás tenía a mi alrededor y ya no hablo tanto, porque hay una cosa que es sentirse solo, pero también es ir aislándose de a poco, ¿cierto? Es para los dos lados finalmente, como buscamos encontrarnos, pero también como también los otros nos pueden encontrar, ¿cierto? Están disponibles. ¿En qué momento o qué alerta, digamos, bandera roja o lo que sea, tenemos que inquietarnos cuando esta persona empieza a buscar quedarse sola, ¿no? Porque hay momentos de introspección y de soledad que son no solo válidos, sino que saludables, ¿no? Exacto. Claro. Pero quizás hay momentos en que hay que prender un faro, ¿no? ¿En qué nos tenemos que...? En términos generales, por supuesto, porque hay historias distintas, pero hay gente que siempre ha sido más bien solitaria, no sé. Sí. Pero hay como, me parece, ciertas banderas, ¿no? Ciertas alertas como que si se mueve la cotidianidad, si es algo que habitualmente uno hacía. Yo siempre he dicho que hay un tema, además, la nube como que se ve, ¿no? Hasta el descuido físico, ¿no? Hay algunas cosas ahí. Sí, puede ser descuido de la apariencia, ¿cierto? Sí. Puede ser también esta pérdida de quién soy, ¿cierto? Yo no me espero esto de mi abuelo, de mi tío, de mi papá, ¿cierto? De mi mamá. Está actuando de una forma que es inusual, ¿cierto? Este cambio en la forma de ser, pero también puede ser de que quizás... está relacionado a que antes hacía cosas que ahora ya no está disfrutando tanto, ¿cierto? Entonces, antes siempre iba a tener esta cita de reunión social cerca del barrio, con la comunidad o con algunas personas a su alrededor, y ya parece que no está saliendo tanto, ¿cierto? Puede ser que también las personas se pongan un poco más irritables. A veces asociamos mucho la soledad o la tristeza o la depresión, incluso en casos un poco más difíciles, con tristeza, pero muchas veces aparece también como irritable, ¿cierto? Me empiezo a enojar, empiezo a ser un poco más impulsivo, cosas que antes no me molestaban, ahora sí me están molestando. Esas son unas banderas que de repente uno tendría que pensar, hoy está actuando raro, esto no es usual para él o ella. Claro. Ahora, cuando hablamos de las personas grandes, también hablamos de un universo con diferentes realidades, algunos que tienen condiciones que les permiten ser súper autovalentes y son muy activos, algunos siguen trabajando después de jubilar, otros tienen buen pasar, otros, la gran mayoría, yo diría, tiene problemas de salud, está endeudado por la salud o le cuesta mucho tener que pagar, por más que hay un espacio público que le da algunos medicamentos y todo, de repente hay cosas más específicas que requieren costos elevados y no queremos endulzar demasiado tampoco la imagen de que todos los abuelitos tan amorosos que viven solitos, que a lo mejor son la gran mayoría, pero hay algunas personas que fueron bien malas en su vida y hoy día son gente grande, gente que fueron abusadores, maltratadores, que abandonaron a sus hijos y un largo etcétera. Con ese tipo de personas que a lo mejor en esta parte ya final, vamos a decirlo derechamente, de su vida en sus últimos años, a lo mejor quieran reconstruir relaciones. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Porque igual es una realidad que existe, no nos podemos estar tapando el ojo. Sí, es complejo, ¿no? Porque finalmente ahí no depende solo de un lado, depende como también del otro. Y la disponibilidad emocional, finalmente, para poder tener una conversación difícil, porque algo que se fue generando como malestar, sin involucrar quizás delitos, como en términos de violencia, ¿cierto? Abuso, etcétera, sino situaciones más de como cotidianas, peleas, etcétera. Yo creo que ahí hay un cambio, ¿cierto? A veces nos quedamos con una percepción bien estática de la persona de es así, ¿cierto? Y no vemos como el avance que ha tenido quizás en el tiempo o cómo ha crecido, cómo ha reflexionado, quizás
lo hizo en algún momento y ya no quiere ser esa persona. Entonces, si la persona que ha cometido alguna situación en donde ha sido quizás más vulnerador, o ha sido más conflictivo quizás, y tiene algo que decir o que transmitir, creo que es importante poder transmitirlo por esa persona, ¿cierto? Sin esperar de que el otro necesariamente vaya a tener la respuesta que él desea, claro, ¿cierto? Porque finalmente uno lo hace por uno. Claro. Si yo digo, hoy voy a pedir perdón por esto, ¿cierto? Claro. Porque es algo que me acecha, quizás en los momentos de soledad también nos volvemos mucho más reflexivos. Entonces, si esto es algo que yo estoy constantemente pensando, quizás tengo algo pendiente que decir también, sí, ¿cierto? Y independiente si es que esa persona lo quiero o no escuchar, quizás yo sí lo tengo que decir, ¿cierto? Y lo puedo decir quizás en una carta, lo puedo decir reflexionando para mí o comunicándolo al otro. Pero sí es complejo cuando el otro no está tan disponible. Y yo creo que ahí tenemos todos un desafío de cómo también queremos ser y cómo nos vinculamos constantemente, porque vamos pavimentando este camino, ¿cierto? Sí, hacia la adultez. Todo el tiempo. Pensaba en estas generaciones de pronto que sirven como de puentes, ¿no? Por ejemplo, el adulto que en algún momento puede haber tenido una relación conflictiva con hijo o hija, cuando aparecen los nietos y las nietas, ¿no? Claro, hay un puente ahí, sí. Claro, hay algo que podemos convertirlo en la conversación, ¿no? Y pasan cosas, porque finalmente uno ve cómo es como abuelo, ¿cierto? Y cómo fue como padre. Entonces es que es complejo, sí. Pero hay una excusa, ¿cierto? Hay una forma de, como tú dices, de entrar. Aprovechar al cabro chico. No, pero es que hay las relaciones distintas. Sí, cambia. Y tampoco sacarle en cara. Hay hasta meme, pues ese meme cuando dice mi mamá conmigo y aparece el dinosaurio de Jurassic Park, mi mamá con mi hijo y aparece Barney. Claro. Sí. Pero bueno, total, parte de también, ¿no? Sí, o sea, sí, yo creo que ahí... Que no, pero es parte de... Digo. Y un poco que vamos eligiendo también con quién sí, con quién no, ¿cierto? En qué momento sí, en qué momento no. Entonces también yo creo que en la medida que vamos siendo adultos vamos entendiendo también a los padres, ¿cierto? A los abuelos. Bien. Entonces ese proceso también nos hace unirnos. En la adultez es importante transmitir el conocimiento que alguien ha ido adquiriendo a lo largo de los años y transmitirlo a las otras generaciones, ¿cierto? De que sea como algo trascendental también. Y eso muchas veces se ve afectado en estos sentimientos de soledad cuando hay factores, por ejemplo, de vivienda, hay también factores individuales, personales, ¿cierto? Económicos, de salud, como mencionaban, ¿cierto? O sea, sentirse solo estando con una enfermedad crónica es aún más complejo, ¿cierto? Y vamos poniendo capas en esta soledad. Y lo que decía Cristian de esto de que nosotros a veces somos una generación de transición, de puente entre unos y otros, ¿cómo enseñarle a los más jóvenes y a los más chicos a que valoren, a que respeten a las personas grandes? Porque muchas veces esta sociedad que está hoy día súper bombardeada por información, redes sociales y todo, uno cuando joven se cree el dueño del mundo, pero con todas estas posibilidades que existen hoy día de la aldea global, se creen los dueños del universo y muchas veces, y es como, no, tú cállate, no tenés razón, o se burlan de ellos, como decíamos hace un rato, porque son mayores, porque son más viejos. Claro. El tema de mal utilizar el concepto de boomer, por ejemplo, ya salió el boomer. Me parece que ahí, en términos generales, desde los más chiquititos, que entiendan que a los abuelos hay que respetarlos, hay que escucharlos, hasta los adolescentes y nosotros en ese trabajo diario, ¿cómo podemos hacer para que seamos, no sé, como la cultura que tienen los pueblos originarios, los que tienen en Asia respecto a su gente grande? Claro, el conocimiento de vida, ¿no? Exacto, la sabiduría ancestral. Sí, y yo creo que ahí es un trabajo de todos y todas finalmente, porque los niños van a terminar siendo niños, los adolescentes también, y ahí hay un rol también como sociedad que tenemos que hacer en ir educando, ¿cierto? Padres, madres, cuidadores principales, alrededor, personas, y para involucrar a estos adultos mayores y también darles el respaldo, ¿cierto? Que muchas veces no está, creo que es importante de que puedan participar activamente. Entonces, de que no hablemos del abuelo, ¿cierto? Sí, que el abuelo esté, sí, claro, eso. Claro. Como que venga el abuelo, que participe, que juegue, que intente involucrarse, ¿cierto? De que haya un interés genuino por saber del otro, ¿cierto? Por conocer, así como quizás el abuelo se puede interesar por las cosas de este adolescente que está full internet, redes sociales, ¿verdad? Y construyendo su identidad. Entonces, esa interacción
interacción creo que es bonita y a veces se puede dar muchas veces en situaciones bien cotidianas. O sea, el típico de, ok, vamos a tomarnos un helado, ¿cierto? Como vamos la caminata. juntos. Eso, no tiene que ser una conversación que se dé como tan marcada, como preparada, sino de que son, como tú dices, experiencias cotidianas y eso va forjando vínculos y eso nos hace también respetar a los otros. Pero en la medida que yo me involucro con alguien, ¿cierto? Yo no puedo respetar a alguien necesariamente porque sí, eso en niños, niñas y adolescentes es difícil. Claro. Es un concepto muy abstracto para ellos, ¿verdad? Tiene que haber una interacción detrás. Y yo creo que ahí entonces tenemos un rol de hacer que participen, ¿verdad? Y la soledad finalmente es este sentimiento que permea todo, nubla las situaciones y me hace sentir a mí, ¿cierto? A mí como persona que me siento sola esto de que quizás no lo merezco, ¿cierto? Entonces dejo de involucrarme, dejo de buscar espacios, entonces si no me llaman yo tampoco llamo, si no me buscan yo no busco, y ahí eso entonces nos va deteriorando mentalmente y también en las relaciones. Bueno, es súper importante precisamente vincularnos, involucrarnos en esas relaciones, porque al final si no conocemos al otro estamos siendo ignorantes simplemente y estamos nosotros mismos autoboicoteando posibilidades súper grandes. Los niños y niñas necesitan tener redes lo más grande posible, extendidas de familia. La comunidad. Y pensemos nosotros mismos los recuerdos que tenemos con nuestros abuelos, así que ojalá los hagamos cada vez más presentes en nuestra vida, porque después cuando no están, cuando nos damos cuenta que nos hacían falta. Queremos darte las gracias a Eileen Green, psicóloga coordinadora de la Asociación Chilena de Seguridad y Salud, por habernos adentrado en este tema, que por cierto va a quedar disponible en nuestro sitio web y también en Spotify para que Como lo puedan siempre. revisar, ojalá en familia. Gracias, Eileen. Gracias a ustedes. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.